¿Estás preparado para aprender una nueva estrategia que te puede hacer rentable en el mercado de opciones binarias, específicamente el mercado OTC? Saludos, espero que estén bien. Aquí les traigo un nuevo video de lo que es el indicador Donchian Channel. Vamos a utilizar este indicador para probar esta estrategia, que va junto con el indicador del zigzag. Vamos a empezar con lo que es la configuración del primer indicador, el Donchian, donde aparece indicadores. Aparece en este apartado, le da clic aquí y aparece de esta forma. Luego vamos a la configuración y aquí ponemos 20 periodos y los estilos ya dependen de ustedes. Le dan guardar y listo. Ya tenemos la configuración del indicador y el zigzag también. Aquí también aparece y pues solamente este nos va a enfocar o nos va a prever la tendencia. Esta estrategia va a M2. Voy a poner la M2. ¿De qué trata ese indicador? Es muy simple. Lo que es la tendencia del zigzag me va a indicar hacia dónde el precio, hacia la baja o hacia el alza, si la tendencia es fuerte o no. Y lo que es el indicador del Donchian, pues él me dice también dónde puedo entrar. Generalmente se entra en la parte de la media. Algunos operan en los extremos, pero es muy complicado operar en contratendencia. En este caso yo esperaría rebotes a la zona media, claro, específicamente esperando una confirmación. Recuerde que cuando la tendencia está muy desgastada tiende a romper y a cambiar. Tenemos que analizar el macro M5 para entender muy bien qué está haciendo el precio y si efectivamente es una tendencia bajista, y pudiera ser de que si yo analizo o filtro con opciones como no, mira, aquí está el indicador en 5 minutos que coincide con un soporte, yo pudiera prever de que el precio todavía le queda caída, crear interés compuesto con esta estrategia para ver si logro subir la cuenta de 10 a menos $100. Así que voy a buscar entradas y apenas aparezca una voy a mostrarlo. Aquí tenemos nuestra posible primera entrada. Tenemos que el precio supera la media del canal. El precio testea y vuelve a rechazar. El precio está quedando arriba de la media, así que yo voy a tomar la señal como alcista y voy a entrar al alza en CHF JPY. Entré al alza 2 minutos, así que espero a ver el desenlace de la operación. ¿Por qué entro al alza? Porque la estrategia me dice claramente, en la zona de la media cuando rompe, me dice que el precio subiría, y pues el precio al ver que reacciona muy cerca y queda arriba de la zona, me dice que el precio va a tender a subir. Pues es lo que me dice la teoría. Así que espero 2 minutos a ver si la posición sale correcta o incorrecta. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Tenemos la primera posición positiva en lo que es la estrategia. El precio testea la media, vuelve arriba. En la siguiente no pasa y entro a 2 minutos al alza. Aquí la tendencia es bajista, pero a pesar de la que tendencia es bajista en base al zigzag, podemos ver de que el precio está acumulando y está empezando a distribuir aquí. Para yo poder entrar a la baja o a la alza, depende del caso, debo esperar bien que el precio testee y me forme un patrón de vela. Eso sería una condición en base a la estrategia. Si usted es paciente, puede esperar, ver la vela y ver en base o tomar la decisión en base a eso. En este caso, la posición se da como victoriosa, es decir, el precio testea y bueno, por ahora me marca o parece que la tendencia va a subir ¿a dónde? Al siguiente punto. Ahora buscaré otra entrada, ya sería con un monto de 19.1 y ver si se cumple la segunda entrada. Aquí tenemos una posible entrada. El precio va subiendo en esta onda y el precio vuelve y no pasa de este punto. Aparte, el precio intenta pasar la media en lo que es el canal de Donchian. A pesar de que se muestra plano, me puede dar un indicio de tendencia a la baja. Así que yo voy a entrar a la baja 2 minutos en lo que es en el par American Express y ver si la estrategia funciona. Ok, entra a la baja a 2 minutos. ¿Por qué a la baja? La media me dice a la baja. Si vamos al macro me dice, ok, la tendencia me marca al alza, pero el precio puede volver ¿a dónde? A la media. ¿Pudiera usted unir las temporalidades? Es decir, para tener una mayor asertividad de tendencia, usted ve el movimiento de una con la otra. Como esta estrategia es en M1, lo recomendable es siempre ver M5 para ver o saber la tendencia principal. En este caso nos marcaba caída
en base a la estrategia y estaba por debajo, el precio intentó pasar varias veces, a veces es mejor esperar a ver qué hace y si vuelve a rechazar le entro a la baja. Ahora esperemos los segundos que faltan para ver si la posición se gana o no. Posición ganada en American Express OTC, tenemos la segunda ganada. Ya el monto subió de 36,67, así que vamos a poner la siguiente a ese monto. Ahora voy a buscar otra entrada. Recuerde que no hay necesidad de buscar todas de una vez, sí, siempre y cuando aparezca sí, pero yo puedo descansar 15 minutos y regresar. La idea es que si usted hace interés compuesto, hágalo en partes, no lo haga en todo un golpe, a menos de que el patrón sea muy claro y pues vamos a alejarnos. Así que ahora voy a buscar la siguiente entrada. Aquí tenemos una posible entrada en SAR CNY. Como damos cuenta, el precio, bueno, rompe y se queda intentando romper. Si en esta vela el precio, primero la vela es de rechazo y el precio no pasa a la media, le entro al alza. Y si cae con fuerza y rompe, yo entraría a la baja porque, bueno, la tendencia es bajista. Pero como ya la tendencia está intentando cambiar, yo optaría al alza siempre y cuando la vela sea de fuerza al alza o que me indique algo de fuerza. Así que voy a esperar el cierre de vela y en base a eso entro al alza. Esta estrategia es interesante porque estoy juntando, es decir, la acción de precio de las velas juntamente con el indicador justamente en la media. Así que, a ver, faltan unos segundos. Entro al alza, voy al alza. Entro al alza, le entrega 2 minutos, el precio sigue siendo arriba de la media, aparte en la media pareciera que me estuviera indicando que ya, ¿no? Pareciera que quiera subir o me está indicando que quiere cambiar la tendencia. Así que, bueno, espero los 2 minutos a ver si el criterio fue correcto. Estamos ganando nuestra tercera posición y sí, efectivamente la ganamos. SAR CNY OTC me respetó, bueno, estuvo ahí haciendo una especie de rango y eso es lo interesante también, de aguantar, ¿no? De esperar, de ser paciente, de esperar las velas a que se formen y ver, ¿no? Cuántas veces el precio intenta pasar y no pasa. Esa es una de las características de esta estrategia, es eso, de que tenga la paciencia suficiente. Así que voy a buscar la cuarta operación para terminar este video y concluir si la estrategia es buena o no, y de qué dependerá el éxito de esta estrategia. Tenemos una posible entrada aquí en USD BRL OTC de una vez. Mire, el precio aquí rechaza la media, la tendencia va a la baja, pero mire, la vela no es una vela bajista. Vamos a ver si la siguiente vela cae. Si la vela rechaza, yo le entro a la baja por tendencia. Esta sería por tendencia y todavía se puede aprovechar de que el precio haga eso, así que posible posición a la baja. En este caso el monto va a ser de 70.41 y de allí voy a ver si se da la entrada, entro a la baja. Si no y rompe, pues ya debo esperar otra nueva entrada porque no tengo el criterio, aparte no me confirma. Tuve que esperar otra vela más y otro minuto más. Ahora parece que sí está rechazando. Voy a arriesgarme, voy a la baja en USD BRL OTC por tendencia, así que entro a la baja y bueno, ahí entré. Vamos a esperar los 2 minutos, voy a marcarlo como favoritos. Y bueno, vemos que a veces es toca ser muy paciente porque el patrón no se forma o el precio se queda rankeando. Posiblemente haga eso. Así que bueno, voy a esperar los 2 minutos a ver si el criterio es correcto e incorrecto. Hubo infarto en la última operación de USD BRL OTC y bueno, mire, eso forma parte de todo esto. Aquí me mostró el rechazo, el precio vuelve arriba con fuerza y vino pensé que la iba a perder, sí, pensé. La tendencia sigue siendo a la baja, pero al ver tanto rechazo, aquí bueno, me dio oportunidad de entrar. Ya mi precio cae 2 veces, pero no cae tan abajo. Ya, si usted dice o piensa, voy a entrar nuevamente a la baja, me quedaría esperando. Recuerde que el mercado OTC es un mercado muy inestable y a veces vemos un patrón muy bajista y cambia a alcista rápidamente, como se está observando. Conclusión, sí, esta estrategia tiene alta asertividad, pero depende mucho de la experiencia. Es una estrategia más que todo para experimentados, porque si se fijan, yo fui mi paciente. Si usted es impaciente y quiere operar todas, no le funciona así. A veces es mejor esperar. En el ejemplo, que es el último ejemplo, que creo que sacamos más información de las 4 entradas, vemos que aquí el precio llega y rechaza y bueno, aquí se pudo haber entrado de una vez, sí, un riesgo que se puede asumir, pero el precio vuelve y yo me quedo esperando hasta que aparecen las velas rojas que yo entro.
la siguiente, segundo rechazo le entro. La gané, sí, se quedó mi doble de rechazo, pero la siguiente mire lo que hace. Y esto es OTC. Esto es OTC y así se comporta. Espero que esta estrategia les ayude a mejorar en su trading y les invito a que estén pendientes de las señales del canal a través de lo que es, bueno, las que se envíen analizando y demás. También les invito a que estén pendientes de las transmisiones en vivo, lo que son los días lunes de viernes, en los horarios de la mañana y en la tarde noche. Y bueno, cualquier cosa me puede preguntar, cualquier duda acerca de la estrategia me puede preguntar en los comentarios y yo le respondo. Así que nos vemos en un próximo video y que tengan un feliz día.